la cabeza. ¿Qué es lo que va a pasar con el transporte? En la provincia de La Rioja se hizo una presentación justamente para que no se llevara adelante la quita de subsidios y que esto no impactara en el transporte. En la provincia de La Rioja, que no entiendo que todavía no hay ningún tipo de resolución. Pero digo, quita de subsidios, estamos hablando de pasaje de colectivo, por ejemplo, de hasta 700 pesos. ¿Qué va a pasar, Javi? El fondo Eso del va a interior. pasar. Este tema es menos sensual que el del Ali Pedro Rosenblatt. Totalmente. Los colectivos son un poco más cuadrados, pero va a pasar efectivamente eso que está diciendo Ana en las empresas del interior del país, luego de que el gobierno decidió retirar el fondo compensador del interior que subsidiaba el boleto de colectivo de todo el país fuera del AMBA, porque sí, las provincias del interior también recibían subsidios el año pasado más o menos de 102.000 millones de pesos. Bueno, al retirarse inmediatamente este subsidio, los gobernadores van a tener que decidir entre si ellos mismos financian o subsidian parte del boleto para que el precio no se vaya a las nubes o si, bueno, pasa esto, que se dispare el precio del boleto. Lo que calculaban las empresas, las cámaras de transporte del interior, es que si los gobernadores no reemplazan estos fondos, el boleto podría irse a un piso de 750 pesos en las principales ciudades, Córdoba, Rosario, o hasta más de 1.000 pesos incluso. Ya hubo algún gobernador que dijo que va a reemplazar estos fondos. Estamos hablando, por ejemplo, de Beretilnec, de Río Negro, así se dice. Otros dijeron que no tienen en este momento los fondos para hacerlo. Por ejemplo, en Santa Fe, el gobierno santafesino dijo que va a seguir subsidiando la parte provincial, lo que ya ponían ellos mismos del boleto, pero que no tienen plata para reemplazar los fondos de Nación. Así que es un tema, sí, muy complicado. A ver, diferentes interpretaciones sobre el mismo tema y la pregunta es la siguiente. ¿Esto es una rispidez en consecuencia de lo sucedido en diputados con la ley ómnibus entre el gobierno y las provincias? Sí, absolutamente. La verdad es que no hay otro análisis. En el gobierno, obviamente, que no lo dicen de esta manera. Análisis. Pero sí es el análisis que hacen tanto los gobernadores como las cámaras transportistas del interior. Dicen que es evidentemente una, vamos a llamarle venganza, le dicen, por el tema de la caída de la ley ómnibus. La realidad es que venganza política o no, hay un tema fiscal que el gobierno tenía que, según su propio eje de ruta, reprogramar, el caerse la ley ómnibus, gastar menos. Bueno, esta mayor recaudación que querían hacer con la ley ómnibus no va a poder ser porque la ley se cayó. Entonces tienen que recortar el gasto, esta es la visión del gobierno, y buena parte de ese gasto, bueno, un poquito al menos, lo pueden recortar quitando estos subsidios al transporte del interior. Sí, Ana. No, está bien. Yo tengo otro tipo de interpretación. A ver, se llevó adelante una negociación en donde en un primer momento lo que pedían es que haya coparticipación del impuesto país. Es algo que se desmintió absolutamente por todas las personas de confianza de Javier Milei. En el medio de esa negociación, el propio Guillermo Francos lo que dijo es: si esto se lleva al Congreso y se aprueba, va a venir Javier y lo va a terminar vetando. Javier Milei, estoy hablando del presidente, ¿no? Sí, no, yo no iba a ir al Congreso. Y en realidad, ¿cómo llevarían adelante la negociación teniendo en cuenta que hacía 2 semanas atrás, cuando los propios voceros de los gobernadores dijeron, bueno, nos reunimos, estamos llevando adelante una negociación, lo que hicieron los voceros presidenciales es decir, no, es mentira, nosotros no nos reunimos en ninguna oportunidad. Ya ahí hubo una especie de rotura en la relación y en las negociaciones que se llevaban adelante. A mí lo que me decían de parte de los gobernadores es, ¿de qué manera se sigue negociando con una relación tan quebrada cuando vos lo que decís es, estamos llevando adelante una negociación, lo que queremos es realizar algún tipo de consenso para que la ley ómnibus salga, no perjudique a las provincias y puedan tener sus herramientas, que es lo más lógico del mundo? Cada gobierno que inicia tiene y necesita sus herramientas para gobernar. Entonces, en el medio de esta relación completamente quebrada, lo que hicieron es llegar a un consenso, le dijeron que se iba a llevar adelante un 30% de coparticipación del impuesto país, y así todo dijeron, ¿y si lo aprobamos y después retroceden? ¿Y si lo aprobamos y después cuando Javier Milei vuelve a la Argentina de la gira que está llevando adelante, termina vetando lo que nosotros aprobamos en el Congreso? Y de alguna manera se anticiparon a lo que quizás creyeron podía llegar a venir igualmente. Digo yo, me parece que el contexto puede llegar a ser mucho más amplio. Sí. No es se vetó
la ley o se cayó la ley y a partir de ahí vino una especie de venganza, de enojo generalizado, que sí lo hubo, no voy a negar que lo hubo, pero me parece que viene de un poco más atrás, viene de negociaciones, hay mucho para poder hoy analizar. Estamos hablando también de un gobierno, lo dijo Patricia Bullrich, con mucha más participación del PRO. ¿En qué circunstancias? Más allá de que, bueno, vamos a hablar del titular del ANSES, qué es lo que pasó, lo que serían sus propios, aliados, por decirlo de alguna manera. Provincia de Córdoba, una de las provincias que tuvo un 75% de votos. Sí, y hoy son prácticamente sus enemigos. Sí. 1100 dicen en el boletín. No, la realidad es que sí, es como vos decís, las negociaciones con los gobernadores se quebraron durante el transcurso de esta rosca, vamos a decirle, por la ley ómnibus. El gobierno con una postura que en ese sentido era lógica, decían no queremos coparticipar el impuesto país porque en ese caso no se elimina más. El impuesto país existe desde 2019 a la compra de dólares y luego a las importaciones. Se supone que es un impuesto temporal hasta que la situación financiera, el ingreso de dólares mejore y este gobierno no está de acuerdo, ya lo dijo ideológicamente Milei, con los impuestos, entonces no quiere dejar el impuesto país de forma permanente y coparticiparlo hubiera sido después imposible dar marcha atrás con eso. Bueno, creo que en esos episodios que vos decís, mi lectura es que al romperse esta negociación con los gobernadores, ya incluso antes de la votación, bueno, la consecuencia de que se cayó la ley es que efectivamente el gobierno no iba a tener otras herramientas para cumplir con su meta fiscal y bueno, los gobernadores se sorprendieron con esta medida, con la quita del fondo compensador, al igual que las propias empresas. Fue totalmente sorpresivo. El jueves por la mañana estalló el tema y se vino la hecatombe. A ver, la consulta es la siguiente. ¿Está sumándose Javier Milei herramientas para exponer a aquellos, exponer lo pongo entre comillas, ¿no? Aquellos que no acompañen en lo que él entiende como el cambio del país, digo. No, ya lo hizo, ya lo hizo. Y con los rajes que hubo, No, pero me parece que sigue sumando. No solamente eso, sino con la exposición en las redes sociales. A ver, chicos, no es inocente. Javier Milei tiene millones de seguidores. La propia Carolina Píparo, que iba a ser la titular del ANSES, fue una de las personas que acompañó en la campaña que se llevó adelante para la elección de presidentes y hoy está en un tuit de Javier Milei como una de las que terminó traicionando al gobierno de Javier Milei. Se la devolvió como quien dice, esta ¿no? exposición... A ver, a mí me parece que en realidad lo que dice Javier es vital. Tenemos que entender que esta rosca política no necesariamente tiene que ser mala. Hay un acercamiento de posiciones, yo creo. porque los gobernadores lo que están intentando llevar adelante es, bueno, ¿qué tipo de ingresos vamos a tener? Se retiró el impuesto a las ganancias, Massa en su momento llevó adelante esta quita de impuestos, pero la idea era poder reemplazárselo con otra partida de dinero para las provincias. Hay provincias que tienen un ingreso mucho más balanceado y hay provincias como el Chaco, por ejemplo, si queremos mencionar alguna, dependen mucho más del Estado nacional. Después hay otro tipo de discusiones. No quiero dejar afuera, ¿sabes qué? Y ahora vamos con esta placa, Fede, lo que es la gira de Javier Milei. Porque en realidad, quizás uno se piensa, bueno, la gira es únicamente económica, es una gira religiosa. No, no, no. La gira, en donde va a terminar en el Vaticano, va a ser una gira política. Javier Milei se va a encontrar con dos papas. Se va a encontrar con el representante, por supuesto, de la fe católica, que tiene miles de millones de seguidores, pero también se va a encontrar con el Papa Francisco, que es un papa político. Sí. Sabe en qué circunstancias. De hecho, no fue inocente que se hayan pedido la partida de los alimentos y que desde el gobierno de Javier Milei se lo hayan entregado a Cáritas. Vamos a hablar de esa desprolijidad también, pero lo que digo es, desde la propia Iglesia Católica lo que hicieron es decir, bueno, la comida de los pobres no puede ser la variante de ajuste, con eso no se puede jugar. Y no es inocente que sea 3 días antes de la visita de Javier Milei al Papa Francisco. No podemos ser los únicos intermediarios, o sea, abriéndole el juego desde la propia Iglesia a que el gobierno también le siga enviando a las organizaciones sociales a las que no, eso es un buen punto. Las partidas, por no ejemplo. nos olvidemos ahí que juega políticamente. Alguna vez el Papa Francisco fue Bergoglio, ¿no? Por supuesto, en el sentido, cuando vos decís este Papa político, alguna vez lo han tildado del Papa peronista, ¿no? A ver, yo creo que sí, tiene más afinidad con algunas personas que con otras. Por eso hablo de lo que va a hacer esa charla
charla mano a La mano. realidad... No fue inocente. Insisto en lo Por mismo, eso. no fue inocente. Igual Es que con el Papa tema... jugó políticamente muy fuerte en la campaña. Mucho, Llegó a decir, mucho. no hay que seguir a líderes mesiánicos, era una evidente referencia a Milei. Y Sí. bueno, Milei ganó, así que también el Papa tiene que ver cómo recompone las relaciones desde su propio lado. Me Yo creo parece que tiene la ambos, obligación. así como Milei también tuvo declaraciones muy desafortunadas antes de ser candidato y siendo candidato sobre el Papa, ambos están en condiciones de tener que recomponer las relaciones y a eso van a ir la cara de más o menos sonrisa que le ponga el Papa, pero ambos tienen que... ¿Viene la ir un Argentina poco el hacia Papa? eso. Y no se sabe, eso se Todavía verá en no. el segundo semestre en todo caso, por ahora es complicado. Mira, hacemos un repaso, estábamos hablando de qué es lo que va a pasar con las distintas provincias. Esto es la consecuencia de la primer quita de subsidios, no es que en realidad es lo que va a pasar No, a valer, es la primera quita de subsidios. Lo que va a pasar todavía no lo esto, sabemos. No. Esto es hoy en día antes de la quita de Ahora, subsidios, ¿eh? ahora, Ojo. Formosa 690, Corrientes 590, Pergamino 508, Neuquén 450, Azul 400. Azul es la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Santa Fe 380, es una localidad de la costa, si no me equivoco. ¿no? De la Exactamente, costa atlántica. sobre Ruta 3, donde es oriundo Sí, sí, Matías muy- Almeida. Azul, en Pasando el el centro de la provincia sí. de Buenos Aires. Pasando las Flores. Esto estamos diciendo, precio de los boletos de colectivo hasta hoy, o sea, antes de que se dé el eventual aumento que va a haber en el interior por la quita de los subsidios. En esta misma tabla, si seguimos bajando, vemos que el boleto del AMBA está en 270 pesos, más o menos a mitad de la tabla. O sea que cuando se suele decir desde el interior que los porteños y del conurbano pagan 2 pesos el boleto, eso es cierto hasta cierto punto, digamos. También hay muchos boletos más Javi, baratos que en el AMBA. esta modificación del fondo del interior, fondo común del interior, o Fondo compensador fondo del compensador interior. del interior, gracias. ¿En qué tanto el AMBA va a estar afectado? Porque va a tener una pelea o una cara de perro, o decirlo como quieras, con Kicillof. O sea, también lo ponemos en la lista a alguien que va a estar perjudicado y que tiene una relación distinta con los otros Es gobernadores. una muy buena pregunta y en este punto tenemos que excluir al AMBA. Este subsidio, Bien. fondo compensador, como lo indica su nombre, es para el interior nada Bien. más. No afecta al AMBA porque el sistema de transporte del AMBA depende directamente de Nación. Este fondo compensador iba primero a las provincias, de las provincias a los municipios y de los municipios a las empresas. Así que es en paralelo a lo que pasa en el AMBA. En este momento no va a volver a subir el boleto del AMBA. Vimos que ya había subido 250% la semana pasada. Y en el sector, las cámaras esperan que no vuelva a aumentar hasta abril, que le den un par de meses de respiro con este aumento tarifazo que tuvimos en febrero del boleto. Dos En cosas. el AMBA. Por un lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo que hizo es adelantarse a la situación económica. Ya hay una partida que salió desde la propia provincia para llevar adelante los pagos de los sueldos estatales de la provincia. Digo, los maestros, los profesores, ya hay una partida que está saliendo del bolsillo. Por lo tanto, para mí es uno de los actores principales en esta carrera contrarreloj. Es cierto que 4 años acá en la Argentina es una eternidad. Van 2 meses. Pero es cierto totalmente. Claro. Pero es cierto también que hoy uno 2 de los principales actores de cara a lo que puede llegar a ser el enfrentamiento con Javier Milei es el propio gobernador que pisa fuerte, Por eso lo Axel Kicillof. consultaba. Eso es uno de los puntos más importantes. Ahora, yo sé que está un poco, digamos, desenganchado este tema, pero quiero aclararlo. En su momento, para mí, una gran torpeza de quien rodea al presidente de la Nación, lo que dijeron es que la partida que iba a Cáritas para alimentos era una partida en donde Cáritas se iba a ocupar con 40.000 voluntarios de llevar adelante la distribución a los comedores oficiales que reciben alimento, por supuesto, del gobierno nacional. Bueno, en realidad el propio Cáritas tuvo que llevar adelante un comunicado. La iglesia, todos sabemos, son muy correctos, los voceros, los comunicados, no es que salieron a cruzar al gobierno, pero lo que terminaron aclarando es que esa partida nada tiene que ver con los comedores. Es algo que se renueva desde hace 20 años, para que nosotros podamos entender. No es una partida que se la da ahora, en el año 2024, sino que es algo que se renueva durante muchísimos años, que es una partida de alimentos. Fiora quería agregar algo. No, Y lo ya que, con eso quería, cerramos. lo que quería agregar que, por supuesto que el aumento en el transporte público afecta al usuario, afecta al laburante. Ahora, me da la sensación que a veces corremos un poco de foco dónde hay que apuntar. Me parece que lo que hay que apuntar es a recuperar el salario. Hay que Totalmente apuntar de al salario. Totalmente A de mí acuerdo. me parece que vivíamos en una irrealidad. 50 pesos, 60 pesos el pasaje en colectivo era algo irreal.
En ninguna parte del mundo se paga eso, el transporte público. Así que me parece que los cañones deben apuntar, y sobre todo los sindicatos, los gremios, a recuperar el salario. Por algo los colectiveros arreglaron un salario de 1 millón de pesos el mes que viene. 1.100.000. Digo, 1 millón de pesos, ¿no? O Exactamente. algo parecido. Sí, 1.080.000, 1.050.000, Bueno, algo así. Yo digo, me parece que pasa por ahí. El trabajador tiene que tener la plata suficiente como para pagar el transporte público. Recuperar el salario me parece que es fundamental, porque si no tampoco Hay una va a poder frase- hacer frente a los demás aumentos Hay una frase que de se vienen. la ¿no? vida que a mí me encanta que dice sueldos de África, precios de Miami, como diciendo, tenemos sueldo bajísimo y los precios no paran de subir. En algún momento alguien tiene que compensar esto porque es terrible. Sé que tenemos que cerrar Sí. el tema, pero en realidad me parece que en determinados puntos no podemos estar pagando. Me parece que es mucho más profundo, pero Sí, no podemos es estar amplia la pagando discusión. un combustible exactamente de la misma manera que lo puede llegar a estar pagando Uruguay, que no tiene que no es pozos productor. petroleros. Entonces, bueno, a mí me parece que la discusión es un poco mucho más profunda y seguramente vamos a seguir hablando de política en el día de hoy, de economía, que es el golpe al bolsillo. Y en el corte, cuando Sí, nos vayamos. y seguramente todo. también. Exactamente.